Y tenemos también, por supuesto, el placer de recibir en los estudios al ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta, a quien le agradecemos, por supuesto, por su amabilidad. Ministro, ¿cómo está usted? Bienvenido a los estudios de RPP. Carlos, muy buenas tardes y un saludo fraterno a toda la audiencia de Radio Programa de Perú y muchísimas gracias por la oportunidad de informar a nuestra población sobre esos aspectos relacionados con el acontecer en el marco de competencias en el actual del fenómeno del niño y otros temas más. Sí, a ver, empecemos con el tema del fenómeno del niño. Estamos en una etapa crítica porque, de acuerdo a informes diversos, da la impresión que el gobierno no ha realizado la obra de prevención que tenía que hacer para enfrentar este fenómeno. Y esto también involucra a los gobiernos locales y regionales. Y no solamente estamos hablando de este gobierno, sino de los anteriores. ¿Qué es lo que ha pasado, ministro? ¿Por qué esta falencia y qué es lo que va a hacer el Ejecutivo para corregir esto? Muchas gracias por la oportunidad de tratar un tema muy importante. Lo que yo quiero enfatizar es que se está trabajando en este escenario de la presencia del fenómeno del niño global y se está trabajando muy fuerte. Desde hace 33 semanas estamos en el Centro de Operación de Emergencia con varios sectores llevando a cabo esas acciones. Y quisiera tomarme menos de un minuto para decir qué acciones estamos tomando. Fíjese, nosotros, en virtud a lo que nos dicen las entidades científicas sobre la presencia de un niño global moderado y de alto riesgo, estamos tomando todas las previsiones para ¿qué? Para desarrollar trabajos a nivel de todos los sectores y a nivel de los tres niveles de gobierno. Entonces, esos trabajos puntuales nos han servido para desarrollar un plan multisectorial. ¿No es cierto? El desarrollo de un plan multisectorial que debe de finiquitar esas acciones de plan multisectorial en la primera semana de diciembre para ingresar ya a un plan de contingencia. ¿Qué nos ha permitido desarrollar ese plan? Identificar 700 puntos críticos. ¿Qué hemos hecho anteriormente? Es determinar los puntos críticos y hacer obras de gran envergadura que no los podemos hacer ahora, porque tenemos una ventana de oportunidades solamente de 6 meses. Hemos empezado hace 4 meses y nos queda mes y medio para llevar a cabo este tipo de acciones. ¿Y por qué sí vamos a llegar de esos 700 puntos que actualmente tenemos más de 500 puntos críticos ya avanzados y estamos en un 60% de ello porque ya contamos con maquinarias? Tenemos más de 800 maquinarias que han sido adquiridas por el Estado en Midagri, en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en el Ministerio de Vivienda y en el Ministerio de Defensa, que están conjugando el esfuerzo conjuntamente con los gobiernos regionales y locales con la asignación del presupuesto para llevar a cabo este tipo de trabajos. O sea, estamos hablando de obras ya de contingencia. Exactamente. ¿Pero no reconoce usted que ha habido quizá lentitud en ciertos momentos por parte del Ejecutivo para desarrollar esta labor de previsión? Mire, la lentitud viene en función del tiempo. Si nosotros empezamos en el mes de julio, cuando terminó las acciones que ocasionó el ciclón Yaku, ¿no? Y las lluvias intensas, porque estas terminan en el mes de mayo. En el mes de junio se ha planeado todo y hemos empezado a ejecutarlas en el mes de julio. Yo creo que no existe una parte de lentitud, sino al contrario. Hemos acelerado todos los procesos para hacer lo que nos permite el tiempo. Si el tiempo nos permitiera hacer las obras de gran envergadura, en buena hora, pero en 4 meses, la cantidad de obras que hemos llevado a cabo sobre los puntos críticos es de que estamos avanzando con el trabajo y muy fuertemente. Estamos trabajando 24 horas al día en 3 turnos de trabajo. Se está haciendo por cada uno de ellos. Y eso se evidencia en una supervisión dispuesta por el señor presidente del Consejo de Ministros, de acuerdo a los lineamientos de la señora presidenta, en el sentido de que, ¿cómo vamos? ¿Cómo estamos haciendo? Y el que está haciendo esa supervisión es el Instituto Nacional de Defensa Civil con el CENEPRED de los trabajos que se vienen llevando a cabo. Ministro, sobre el tema de la seguridad ciudadana, hay un trabajo conjunto también de diversos ministerios, entre ellos el suyo, ¿no? Con el apoyo de las Fuerzas Armadas en la lucha contra la delincuencia y el sicariato. Pero, hace unos días nada más se ha censurado al ministro del Interior. ¿Qué piensa usted al respecto? ¿Cree usted que ha sido el momento oportuno para censurarlo? ¿Qué puede pasar ahora con esta censura? Muchas gracias por la pregunta. Yo, de verdad, lamento en lo personal y como funcionario público y el ministro del Estado, porque yo también represento a todo el Consejo de Ministros y creo que así lo han expresado desde la señora Presidenta de la República, desde el presidente del Consejo de Ministros, lamento mucho la censura del señor ministro del Interior, que estaba trabajando de hace 4 meses en una estrategia, no solamente en el frente de inseguridad ciudadana, sino en el frente también de la lucha contra el narcotráfico, contra el terrorismo, contra la migración ilegal y contra todos aspectos que coadyuvan a que
se incremente la inseguridad ciudadana, no solamente en nuestra capital, sino en todo nuestro territorio de la República. De verdad, lamento mucho, ¿no? Porque no es la solución al problema, pero ya se dio. Y yo respeto la posición o lo que ha llevado a cabo el Congreso, pero tenemos que seguir trabajando. Y ¿quién sale favorecido con esta censura? Bueno, la opinión, creo que no había... nadie gana. Nadie gana. Acá nadie gana. Sí pierde. ¿Quién pierde? El país. Porque va en contra del lineamiento que debe de tener creo que el Estado, el gobierno y todas las autoridades para poder luchar contra la inseguridad ciudadana. Porque estamos perdiendo tiempo. Estamos esperando la designación, nuevamente hablo como sector defensa, para que en ese momento seguir coordinando con el Ministerio del Interior y con la Policía Nacional y con el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas para llevar a cabo varios aspectos correlacionados con el incremento efectivo de las acciones puntuales que se deben llevar en el tema de inseguridad ciudadana y seguir la lucha frontal contra el narcotráfico y contra el terrorismo. Y en ese aspecto, ministro, ¿qué nuevas disposiciones hay con relación al apoyo de las Fuerzas Armadas con relación a la inseguridad? Porque ese es el pedido de muchos alcaldes, ¿no? Que salgan los militares a la calle, dicen, para acabar con esto. Mire, toda acción tiene reacción. Ha habido un decreto del estado de emergencia, una declaración del estado de emergencia sobre 4 distritos en la ciudad de Lima: San Juan del Lurigancho, Cercado de Lima, el distrito de Lince y el de San Martín de Porras. Y en el territorio de la República, la provincia de Sullana, que compone 5 distritos. Al término de esa declaratoria de emergencia, existe la obligación y la necesidad de presentar un informe. Ese informe ha sido presentada al Consejo de Ministros y a la señora Presidenta Constitucional de la República, y en virtud de ello se han tomado acciones en el sentido de incrementar la mayor cantidad de efectivos, no solamente de nuestra policía, sino también de las Fuerzas Armadas, con apoyo de unidades logísticas. ¿Como cuáles? Los vehículos multipropósitos. ¿Como cuáles? Mayor intervención de Fuerzas Armadas a requerimiento de nuestra policía, porque así está el marco legal vigente. Las Fuerzas Armadas no pueden hacer intervenciones policiales y no pueden intervenir en apoyo a nuestra policía en el control del orden interno si no es solicitada. Entonces, en virtud de ese informe de lo que se ha avanzado, lo que falta por hacer, se va a tomar. ¿Por qué siente la población de que no funciona esto del estado de emergencia? Bueno, pero si nosotros somos fríos, sin dejar el apasionamiento de uno u otro lado, se puede apreciar de que sí ha funcionado, ha reducido... No es cuestión de apasionamiento, sino de preocupación de la gente. Siguen los actos de sicariato, sí, robos, asaltos, mire, extorsiones. Si nosotros hacemos un análisis frío, porque todo tiene que ser en función estadística, ¿no? Nosotros podemos apreciar que cerca del 30% de lo que son los asaltos, lo que son los homicidios, se ha reducido en cerca de un 30%. Es cierto, lo que se ha incrementado, de acuerdo al informe que se ha llevado a cabo, son las extorsiones, ¿no? Extorsiones realizadas por grupos de organizaciones criminales que en su mayoría son procedentes de inmigrantes extranjeros. Entonces se está tomando las acciones correspondientes. Creo que es de público conocimiento que ya se ha terminado el día 10 de noviembre y se van a tomar las acciones para garantizar de que esos malos ciudadanos cumplan con lo establecido en la ley. Ministro, hay otro tema. El caso del hermano de la Presidenta de la República, Nicanor Boluarte. Primero se reúne con autoridades municipales y después estas autoridades coincidentemente consiguen presupuestos amplios para sus jurisdicciones, ¿no? En segundo lugar, se ha difundido un audio en el cual el señor Nicanor Boluarte señala a una interlocutora haber dialogado con otros congresistas de Alianza para el Progreso y Acción Popular para defender al entonces ministro de Educación, Carlos Gallardo, que fue censurado por el Congreso. ¿Cuál es su opinión sobre esto? ¿El señor Nicanor Boluarte tiene participación como coordinador de temas involucrados al gobierno? O sea, ¿qué reflexión le merece esto? Mire, acá hay 2 aspectos en la pregunta. Quisiera responder a la primera. Creo que nuestro Ministerio Público y la Fiscalía de la Nación ha abierto una carpeta fiscal. Entonces, yo no podría opinar al respecto o no sobre ello, pero sí quisiera recalcar que el señor Nicanor Boluarte no es funcionario público. No lo es, pues, por eso le pregunto. O sea, ¿qué hace coordinando sobre...? Por lo tanto, creo que uno como ciudadano
¿no? Puede llevar a cabo las acciones que crea correspondientes, pero más allá de dar una respuesta sobre ello, yo preferiría que las investigaciones que le está llevando el Ministerio Público tengan el carácter de no tener algún tipo de opinión o algo que yo pudiera hacer para entorpecer ese tipo de investigación. La opinión suya no va a entorpecer una investigación porque al final de cuentas usted no está involucrado en el tema. Claro, ¿no? O sea, usted opina como ministro de Estado, como miembro del Ejecutivo. Claro, pero si yo fuera un ciudadano normal, podría dar una opinión. Yo soy un funcionario público. Que en ese sentido, de cuando hay una investigación, igual lo he hecho cuando ha habido los lamentables sucesos en diferentes territorios de la República en donde ha habido pérdida de vidas. Entonces creo que mi responsabilidad como funcionario público, como ministro de Estado, es no interferir las investigaciones que viene llevando a cabo de buena lid el Ministerio Público. Eso es por una parte. Sí. La otra parte, sí, el día de ayer, en horas de la noche, tuve conocimiento y complementando con información en horas de la mañana sobre 5 partes de un audio, pero desde mi punto de vista personal, yo no encuentro ningún tipo de... porque es una conversación que hace con una funcionaria del Ministerio de Educación en el cual indica ciertos aspectos, pero que no veo yo carácter delictivo o algún tipo de falta que pudiera hacer en contra de la funcionaria o en contra de él. Es una conversación que llevan a cabo y que dice de que habría que apoyar y quiero hacer recordar que esa conversación, esa grabación y ese audio es del año 2021. Claro. Entonces, es un contexto totalmente diferente. Porque... No, pero yo hablo del hecho de que, por ejemplo, él haga una especie de labor de coordinador con congresistas para apoyar a un ministro de Estado, en ese entonces, Carlos Gallardo, ¿no? A eso me refería yo. Bueno, y lo que yo puedo decir nuevamente, ¿no? Cada uno es un ciudadano libre y democrático. ¿Que la vicepresidenta lo sabía? En ese entonces, vicepresidenta, ¿no? Yo tengo entendido que no, porque si escuchamos a la primera parte del audio, el señor Nicanor le pregunta, o le responde, le dice, pero esto no tiene conocimiento de la señora ministra de Desarrollo e Inclusión Social, que entonces ejercía ese cargo. Entonces, Dina lo sabe, dijo. No, dijo, Dina no lo sabe. Bueno, eso es lo que yo he escuchado, ¿no? No. En el momento, ¿no? Claro, pero bueno, ¿esto no afecta, cree usted, a la imagen del gobierno? Porque hay quienes comparan esta situación con lo que pasó, obviamente, no se llega a esos extremos, ¿no? Pero lo que pasó con el gobierno de Pedro Castillo y su familia. Bueno, yo quisiera reforzar las palabras expresadas por el señor presidente del Consejo de Ministros de que hay que tener cierta prudencia en decir de que se está actuando de manera muy similar al gobierno de Pedro Castillo, que hay una diferencia abismal. En el primer sentido, no había una apertura con la prensa. En el segundo, no transparentaban nada. En tercer lugar, está comprobándose actos de corrupción con respecto a lo llevado a cabo por el gobierno del presidente Castillo. Y creo, y soy un convencido, porque no hay ninguna información correspondiente de que exista una evidencia de acto de corrupción en el presente gobierno. Mucho menos, si quiero ratificarlo, en mi sector. En el informe de Epicentro se señala lo siguiente: se reunieron Nicanor Boluarte y una persona que lo grabó. Dina está enterada, le dijo, entre otras cosas, Boluarte a su interlocutor. El audio es revelador. Pero bueno, le agradecemos, ministro, por su gentileza de venir a los estudios de RPP y esperamos, por supuesto, resultados mucho más claros en el tema de la lucha contra la inseguridad y también el fenómeno del niño. Sí, yo quisiera culminar con la entrevista en el sentido de 2 aspectos fundamentales. Tenga la plena seguridad que todos los recursos humanos y logísticos de las Fuerzas Armadas van a estar para apoyar a nuestra policía en la lucha contra la inseguridad ciudadana, no solamente contra ellos, sino todos los ilícitos, como son la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico. Y en el segundo aspecto, después de muchísimos años, del 83, del 98 y 2017, es la primera vez que se está llevando la ejecución de un plan multisectorial y la ejecución de acciones para proteger la infraestructura y proteger a nuestra población. Y esperamos en este objetivo que no exista una sola pérdida de vida humana en este escenario que se nos va a presentar en los próximos meses. Muchas gracias. Gracias al ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta, por haber estado con nosotros.